Hoy nos adentraremos en un periodo oscuro y tumultuoso de la historia de México, el periodo comprendido entre 1969 y 1971, un periodo marcado por la violencia, la lucha estudiantil y la represión. En 1969, los estudiantes del Politécnico, de la Normal de Maestros, de los comités de lucha de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Chapingo y de la Universidad Iberoamericana constituyeron la Comisión Coordinadora de Comités de Lucha, también conocida como COCO. El propósito de la COCO era mantener al estudiantado en actividad política e impedir que el movimiento se estancara. La COCO logró mantener vivo el movimiento, tanto en el Distrito Federal como en otras entidades, por ejemplo Michoacán, Puebla y Nuevo León. Los estudiantes de este último estado libraron una lucha que los llevó a lo que puede calificarse como el mayor triunfo en ese lapso: conseguir la autonomía de la universidad. En 1969, en el mismo decreto firmado por el entonces gobernador, se les daba mayor participación a los estudiantes en el gobierno de esa institución. El mismo año, los actos y la lucha de Genaro Vázquez Rojas resonaron no solo en México, sino también a nivel internacional. La prensa extranjera comenzó a reportar sobre los guerrilleros en México, algo que no agradó al gobierno, que intentaban catalogar a todos los opositores del sistema como delincuentes. Según Glockner, en Los años heridos, esa razón empieza a circular rumores de que Genaro murió unos días después de escapar de la cárcel de Iguala en un enfrentamiento con el ejército cerca de Izcatepec. Aunque el grupo armado logró escapar, algunos no lograron salir con vida, como Filiberto Solís, Roque Salgado, mientras otros resultaron heridos como Seferino Contreras y José Bracho. Pero para el gobierno la idea estaba clara: borrar del mapa a cualquier grupo guerrillero activo en el país. Con la llegada de Luis Echeverría a la presidencia en 1970, la represión contra los movimientos guerrilleros y estudiantiles se intensificó. Miguel Nazar y Luis de la Barrera tomaron el control de la Dirección Federal de Seguridad y comenzaron una campaña militar y policíaca contra las guerrillas. De acuerdo con un hombre de confianza de Fabricio Mejía, el nuevo secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, envía a Guerrero a la tercera parte del ejército mexicano y declara a la prensa: es en apoyo a los vacacionistas. Se realizan 14 campañas militares en Guerrero, buscando a la guerrilla de Lucio Cabañas y a la de Genaro Vázquez. En caso de no encontrarlos, secuestran y torturan a sus familiares. La esposa de Genaro instruye a sus hijos para que en caso de que los detengan, se cambien el nombre. Los niños, obviamente al ser niños, lo toman a juego y se les olvidan los nombres sustitutos, hasta que los detienen. El hijo de Genaro Vázquez, de 8 años, lleva el mismo nombre que su padre, por lo que debe fingir otro. Mi mamá me peinaba, me estaba poniendo mi suéter y aleccionando. Salí con mi prima Blanca y su novio. Dimos la vuelta en el mercado y nos salieron 2 carros, uno delante y otro atrás. Y nos apuntaron. Golpearon a Luis, el novio de mi prima, y nos subieron. Lo primero que hago, a señas, es preguntarle a mi prima cómo me llamo y me dice: Gabriel, no pasa nada. Y vamos unas calles más adelante y se me olvida de miedo el nombre. Se lo tuve que preguntar 4 veces. Miguel Nazar interrogó a ese niño de 8 años durante 2 días, sin dejarlo dormir. Cuando es liberado, lo fichan ilegalmente. En la hoja respectiva de su famoso cuaderno negro de pasta, Nazar menciona: posible hijo de un subversivo, no se ha podido establecer de quién. Las instrucciones del presidente de la República son claras, según se lo dice el secretario de Gobernación Mario Moya Palencia a su secretario Fernando Gutiérrez Barrios y a Hermenegildo Cuenca, secretario de la Defensa. El presidente quiere paz. Para policías y militares, esta orden significa que no tiene ningún límite para los procedimientos de la crueldad. Ya para marzo de 1971, el gobernador Eduardo Ángel Elizondo promulga la Ley Orgánica para la Universidad Autónoma de Nuevo León, que prácticamente suprimía la autonomía de la institución y fue rechazada por los sectores estudiantiles y académicos. El gobierno estatal había reducido el presupuesto de la universidad como escarmiento por la decisión de profesores y estudiantes de imponer un gobierno paritario a finales de 1970. Ante el ataque, la comunidad universitaria inició una huelga y emitieron un llamado de solidaridad al resto de las universidades del país. Estudiantes del POLI y de la UNAM respondieron al llamado y convocaron una concentración que salió a manifestarse en solidaridad con los alumnos de la Universidad de Nuevo León el 10 de junio de ese año. De acuerdo con el libro Jueves de Corpus de Orlando Ortiz, cerca de las 16:30 horas, aproximadamente 10,000 estudiantes iniciaron una marcha hacia el Monumento a la Revolución. Eduardo del Valle Espinosa, también conocido como el Búho, quien había sido líder durante los eventos del 68
y recientemente había regresado de Santiago de Chile, encabeza la manifestación. Partieron por la Avenida de los Maestros mostrando apoyo a sus planteles, indicando al expresidente Díaz Ordaz y a las autoridades actuales. En el camino fueron detenidos 2 veces por granaderos, con rifle en mano, que les advirtieron disolverse. La advertencia fue opacada por un coro de silbidos y gritos. Los estudiantes comenzaron a cantar el himno nacional mientras los granaderos comenzaron a retirarse hacia las calles cercanas. Una vez libre, el camino prosiguió la marcha. El contingente desembocó en la avenida México-Tacuba, a un costado de la Normal de Maestros. Justo cuando los estudiantes caminaban por la avenida se escuchó un grito: halcones, halcones. Este grupo, su tarea oficial era vigilar los vagones e instalaciones del metro, aunque también desempeñaban funciones de golpeadores en escuelas y contrabandistas, siendo confundidos así por porros y rompehuelgas. Recibieron un entrenamiento meticuloso y operaban con un perfil bajo pero efectivo. Este grupo era diverso socialmente, incluyendo exmilitares dados de baja, expulsados o desertores, así como pandilleros y exporros. Sin embargo, sus líderes eran militares de carrera, siendo el coronel Manuel Díaz Escobar el principal responsable del grupo. A las 5:15 horas, los halcones, varios miles armados con rifles, pistolas, machetes, garrotes y piedras, se lanzaron corriendo hacia la vanguardia estudiantil, mientras que por la retaguardia otros grupos de halcones realizaban una maniobra envolvente para copar al núcleo de manifestantes. Los estudiantes se atrincheraron en la Normal y de inmediato respondieron al fuego. En forma simultánea sucedieron varias cosas. Grupos de halcones golpearon a hombres y mujeres por igual. Comenzaron a escucharse disparos de armas de distintos calibres. Desde la Normal se hicieron señales por personas desconocidas, utilizando linternas de color y evidentemente en una especie de código, algo muy parecido a lo que sucedió en 1968. Se inició la desbandada hacia todas las calles aledañas. Los halcones vestidos de civil, la mayoría de ellos menores de edad, comenzaron a disparar en forma desordenada. El saldo oficial fue de 16 muertos, 26 lesionados y 159 detenidos. Incluso hay testimonios de que halcones asaltaron virtualmente al Hospital Rubén Leñero para sacar a muertos y heridos sin que nadie lo vitara. De acuerdo con otras fuentes, Sergio Mario Romero Ramírez, alias el Fish, quien en 1967 organizó grupos de choque en la UNAM y después fue empleado de Alfonso Corona del Rosal, fue el operador principal del grupo de halcones, y que la noche previa al 10 de junio se reunió con agentes de la CIA en México. El periodo de 1969 a 1971 fue testigo de una lucha encarnizada entre el gobierno, los movimientos sociales y la guerrilla. La represión brutal y la violación a los derechos humanos en estos años dejó una huella imborrable en nuestra historia.